el lunes arranca un paro del campo. Está bien, está mal. No esperaron, no llegaron 100 días. El campo es antiperonista. El campo es Checoslovaquia. El campo votó en contra ante las PASO y la primera vuelta. Todo esto en este informe, dale. En época de remakes cinematográficas, parece que la Argentina se prepara para reeditar un conflicto que hace 12 años tuvo al país en vilo. La suba en las retenciones a la soja fue rechazada por los ruralistas que harán un cese comercial entre el lunes y el jueves. La 125, modelo 2020. El 3% se redistribuye. Parte va hacia los productores más chicos y parte va hacia los sectores que están en crisis social. Un problema con el campo en 3 meses, de diciembre a marzo, igual que en 2008. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar? Representa los intereses del campo más concentrado y desde ya que no era raro que comenzaran a boicotear al gobierno de Alberto. Me encantaron las declaraciones de Parrilli, hicieron todo como para tranquilizar. Son insaciables, se llenaron de plata, tienen toda la plata afuera, son los responsables del desastre económico que hoy está el país, de la deuda, de la fuga de capitales, ganancias exorbitantes, extraordinarias y siguen peleando por seguir con sus privilegios. El 74% de los productores, 3 de cada 4, van a tener un impacto menor o igual a 30% en sus finanzas. Un Estado que tiene gravísimos problemas económicos, necesita recaudar, le pide un esfuerzo. Históricamente se pagó 32,5 de retenciones, después Macri lo bajó al 25, él está planteando el 33, no es ningún disparate. No hay perjuicio para el campo salvo para los grandes jugadores, pero para los pequeños no. Ayer le contábamos, hasta 500 toneladas pagan menos, de 500 a 1000 pagan lo mismo, de 1000 toneladas para arriba pagan el 33%, que es muy poco dinero. El gobierno lo necesita tan desesperadamente. Cobrando más impuestos, no vamos a resolver el problema de la Argentina. Si desconfían de la mesa enlace, que vayan a hablar con los productores, con los industriales. Que ahí está la riqueza de la Argentina. No se puede pelear con un sector que le da tanto a la Argentina para el bienestar del pueblo. No tiene el sentido de recaudar más, pero sí de distribuir mejor. Este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra, que es de todos, si no barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados para una vida normal. Bueno, se mezcla todo, ¿no? A mí me parece que el principal problema de este debate es que se mezclan argumentos políticos con argumentos técnicos. Y la verdad que los argumentos técnicos los conocen los que conocen el negocio de campo, ¿no? Entonces ahí salen unos chinos totales. Le quiero preguntar al gaucho, a Carlito González Prieto, ¿qué va a pasar con el paro? Mi pregunta no tiene que ver el 3%, el 10%. Sí. Va a haber tractores, va a haber corte de ruta, ¿qué va a pasar? Estamos en el 2008, ¿qué va a pasar? No estábamos en el 2008, no es un paro, no es lo mismo el 2008, que salían a cortar las rutas, que estaba todo el mundo muy efervescente, que la sociedad acompañaba al campo. Es un simple cese de comercialización. ¿En qué va a afectar? En absolutamente nada. Es decir, ¿qué van a hacer en el campo? Como mecanismo de protesta, si querés, porque le suben los impuestos y tienen todo el derecho del mundo a protestar. Si le suben los impuestos sin molestar a nadie, no van a vender ni cereales, ni oleaginosas, ni van a vender carne por 4 días, con lo cual no cambia absolutamente nada. No va a haber, Ahora, yo no va a haber tractores en las rutas. Va a haber en Córdoba, en Santa Fe, algún tractor en la ruta, pero sin cortar. Ahora yo te pregunto, si vos en el campo, y te lo llevo a la política sin entrar en tecnicismos, vendés a un dólar de 40, que es el dólar al que vende el campo hoy. Pero estás llevando tecnicismo. No, vendés a 40 pesos y el dólar de tus insumos es 80. Si vos te sacan de tu sueldo bruto o de tu negocio el 33%, no importa si ganás o perdés, vos entregás el 33%. Y encima yo puedo te ganar. suben los Pagamos impuestos. No tenés derecho a quejarte. También pagan ganancias. Digo, todos tienen razón. Alberto tiene razón en tratar de juntar más plata en un país devastado. Y el campo lo mínimo que puede hacer es salir a protestar si sigue pagando la fiesta. Bueno, pero perdón. Si sigue siendo el que la pone siempre. Le quiero preguntar a Chiesa. Chiesa, ¿el campo paga la fiesta? ¿Pero qué fiesta? Es un dicho popular. No, no es un dicho popular. La segmentación popular de las retenciones va a abarcar de 1 a cada 4 sojeros. Esto ha afectado
a 14.000 sojeros. Es un sector minoritario. Pero dicen uno de cada 5. No, 1 cada 4. Son 14.000 sojeros afectados. Ahora bien, esto lo del campo es, me tocaron el bolsillo y protesto más de 1.300 familias terratenientes, oligarcas, que durante 4 años, Vos te quedaste en Sociedad y Estado de los 70. Hicieron la fiesta y ahora le dijeron, bueno, señores, aporte una parte, que esas 1.300 familias, tenés una parte de más de 11 millones de hectáreas de la familia de Mauricio Pero Macri. nosotros tenemos que Entonces, aportar responsabilidad también. Que ahora ya te bajás solo el precio vos a también. las economías regionales. Pero si los Macri no labura. No, ¿de qué claro, hablar? no labura nunca. Pero ahora, del campo que sí. distribuyan la distribución a las economías regionales y arrancar, como dice el presidente, déjame terminar, por lo más bajo, no me parece adecuado. Ahora, lo que yo quiero ver ahora, y ahora voy a la crítica, es una pregunta. Es, ¿esta medida política es una venganza o es una medida recaudatoria? Porque a nivel recaudación, a la cerca del Estado, esto no le mueve la 500 millones, doctor. No le mueve No, pero buena la aguja. pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Pará, porque buena la pregunta de Chiesa. Pará. Déjenlo. Esto no es para pagar. No se redistribuye. Déjenlo que es buena la pregunta. ¿Es recaudación ¿Y cuál es la respuesta? o es venganza? ¿Cuál es la ¿Mi respuesta? Sí. Venganza. Bueno, es grave eso, doctor. No, pará, porque es muy interesante. Pará, déjenlo hablar porque... No coincido para nada. No es Soy sincero. Déjenlo hablar. Para mí, el gobierno se está midiendo con un sector que fue conflictivo desde la... ¿Vos decís que no necesitaba el gobierno? Esto no es para pagar la deuda. ¿Cuánta plata es, doctor? No es 500 millones de dólares. ¿Se redistribuye, doctor, 0.5. El año pasado 500 fueron 100. millones. El año pasado fueron 101. Esperen, déjelo hablar. El año pasado Déjenlo fueron hablar. 101. Bien, 0.5 es la diferencia. 500 millones de dólares son los 3 puntos. Exactamente, son los 3 puntos. En realidad son 10%, 3%. A ver, pero Juan Pablo, a ver, están mezclando. Para mí es una medida. De a uno. que después de la 125, que es el mismo grupo de gobierno que está afectado, es una medida decir, Vos decís que el gobierno... un poquito Vos de decís- No, pará porque... Perdón, escúchenlo. Pero Juan Pablo... Pero momento, de a uno, por favor, chicos, ¿qué pasa? A ver, me parece que Juan Pablo acaba de tirar una bomba, que es... Claro. ¿Vos decís que esto es político todo? todo, 100%. Lo que hizo el gobierno y lo que contesta el campo. 100% No, no tenés político. ni idea. 100% Pero él dice que el gobierno Pero no es el que está inicia. diciendo una Yo cosa que no comparto. tiene lógica. ¿Cuál? ¿Cómo no tiene lógica? ¿Cuál? Primero que es una venganza cuando no es una venganza. Alberto necesita plata. Pero necesita más. Pero perdóname, déjame terminar el concepto. plata que deje que funcione Vaca Muerta. Nunca, no mezclemos todo porque si no, se entiende bueno, nada. tiene que ver. Con Tiene que esta ver. medida, con este 10% que se sube, recaudan pesos 500 más, millones. pesos menos, 500 millones. Sí, de dólares. ¿Por qué el campo no le cree? Porque siempre, históricamente, desde el 2014 con un plan Pero él que dice había lo armado mismo que Cristina, vos. perdóname, Trigo Plus, no, yo digo que es para recaudar. Lo que dice el campo es, cuando hicieron sistemas para devolver la plata, nunca la devolvieron. Trigo Pero Plus, eso es lo que dice nunca él. la devolvieron. No, pero yo Él dice que es una jugada política esa. No, vos estás diciendo que no es recaudatorio. Y es puramente recaudatorio. Es que no es para juntar más para plata. sacar- pero- Acá estamos hablando de plata, no de ideología. Obviamente, pero a ver, es significativo. No es significativo. Vos estás diciendo la que es una recaudación. venganza política. Pero no es significativo la recaudación. 500 millones de dólares. No va a pagar la deuda, por ejemplo, el fondo con esta bien. plata. ¿Vos crees que 500 millones de dólares? ¿Vos te pensás que si querían hacer recaudación iban a ir con un 3%? Pero no entiendo para qué Solamente toman la un sector medida entonces. Se le acaba de solamente decir él. un sector cementado de no 14.000 entendés nada, no. sojeros. Pero y después la parte Alberto no vitivinícola, quiere eso. la No bovina, quiere pelearse con el campo. trigo, está todo igual. Alberto no quiere pelearse con el campo. A ver, Gravia. De a uno, chicos, por favor. Lo que vos decís entonces es que el gobierno miente, porque el gobierno, ¿qué es lo que dice? Recaudo estos 500, pero no me los llevo, los redistribuyo. No, eso no es. Bueno, esto es lo que dice. Eso es lo que, perdóname. Esto es lo que dice el gobierno. No, perdóname. Vos lo que estás diciendo es el gobierno no la va a devolver. Es lo que siempre hizo. Pero hay cientos de antecedentes. Mira, te digo. No lo tengo el detalle. Por eso yo estoy preguntando. Se paga, año 2013. Había problemas con el trigo. ¿Qué dijeron? Bueno, subo las retenciones, armo un fideicomiso, lo armaron con el Banco Nación, y después quedaron 2.300 millones de pesos que los tuvieron que mandar a rentas generales porque nunca la devolvieron. No es cierto que Trigo les baja, Plus. O sea, como ellos dicen no que les les baja. baja. Bueno, de hecho, en el decreto, Déjenlo hablar. para ser claros, en el decreto que sale publicado,
lo único que dice es que suben las retenciones un 10%, pues no son 3%, es un 10%, pero no reglamentan cómo la van a devolver. Entonces, si vos ves el antecedente sistemático durante el kirchnerismo, que siempre subieron y jamás devolvieron, incluso después del 2008, ahí tenés la desconfianza. Vos decís, acá no la van a devolver tampoco. Pero yo creo que si la devolviesen, y si hay un mecanismo transparente, y si tuviese antecedentes de confianza, no sería una medida local. Sería una medida... Hoy no tenemos... Vamos a tratar de debatir... Espera, para ordenar. Vamos a tratar de debatir lo que tenemos, sabemos y pasó. Si la va a devolver el gobierno o no la va a devolver el gobierno, es teoría pura. Brancantini va a decir que la va a devolver, y esa va a decir que la va a devolver. Vos decís que no. Está bien, está bien. Oficial no salió cómo la devuelven. Por eso, vamos a debatir el sexo de Angélica. Salgamos de ese punto. Sí, a ver. ¿Cuáles son las frases redundantes de Alberto Fernández? Sabemos todos cuáles son las frases. Empezamos por los que más tienen para favorecer a los que menos tienen. Atacamos a... Sí, las frases clásicas. Perfecto. Acá tenemos las economías regionales que están pasando mal. Tenemos una ley de góndola, que uno de los principales objetivos de la ley de góndola, ¿cuál es? Es que los ya sabes. estándares de la caja, que las economías regionales y demás. Entonces, el porcentaje mínimo no es tanto recaudatorio para decir con esto pago tal cosa. Esto es, viejo, primero es pararte frente a un enemigo que viene hace años. Interesantísimo. Un enemigo político. Y segundo, decir, economías regionales, acá tenés un porcentaje y satisface a una masa social que siempre fue el discurso. Y votante. Muy buena lectura. Interesante, yo creo que los interesante Chiesa dónde va. Tienen razón. Primero es porque enero y febrero le dio muy mal en la recaudación de impuestos. Malísimo. Muy mal. Y entonces necesitan plata. Sí, pará. Son 500 millones de dólares, son 30.000 millones de pesos. No es moco de pavo. Pero es venganza también. Pero no tanto de Alberto. Pero déjame terminar. Ya te escuché. Déjame No te enojes. No te enojes. Sos un nabo, nene. ¿Qué vas a decir? No, mira, bueno, ¿sabés por qué surge esto, Fabián, así? ¿Sabés por qué lo planteamos así? Porque uno arranca diciendo que uno tiene que pagar una fiesta. Acá uno está pagando un funeral. Si uno paga una fiesta, puede después plantear una serie de pavadas. Cuando uno plantea que estamos en una crisis social enorme, con una deuda gigantesca e impagable, entonces uno puede pensar las cosas de una manera completamente diferente. Empezar a hablar de enemigos a mí me parece irresponsable. Primero porque el presidente nunca mencionó que tuviese enemigos y de hecho involucró siempre al sector del campo como un sector que ahora requiere de una unión con todos los argentinos. Hace 5 minutos se pelearon con el campo. A ver, Aguía. Yo creo que es absolutamente político, porque que el rey de los parásitos como Graboy diga que el campo son los parásitos, que Parrilli, que es de Neuquén y de la zona de Río Negro, diga que son unos oligarcas y la pera y la manzana la gente no sabe qué hacer. Es absolutamente político, absolutamente político. Yo no sé si 500 millones le va a mover la aguja, no le va a mover la aguja, pero que estoy seguro que sale Alberto o el que sea a tirar una medida y salen atrás Parrilli, los Graboy, que es el rey del... Bien, bueno, no tenemos más tiempo, para el tema, porque se nos fue con coronavirus que no teníamos previsto, teníamos más de este tema. Veremos cómo evoluciona a partir del lunes este paro. El gaucho dice que no va a pasar nada, que no va a pasar nada en las rutas, que va a ser de hecho, una comercialización sin pena ni gloria. Información de último momento. Federación Agraria salió con un comunicado a darle libertad de acción a sus afiliados. Atención con esto. Una de las 4 entidades del campo, la de productores más chicos, salió a decir... Estás medio antimedida, ¿no? Estás medio antimedida. No, yo trato de ser lo más ecuánime posible. Digo, pensé que ibas a venir con la remera de vamos a parar el lunes, te veo. Escuchame un segundo. Si vos sos de un sector... ¿Estás vendedor? ¿Estás vendedor, no? Escuchame un segundo. Estás medio busi, Estás medio en contra de la medida. Sí, está muy busi. Pero tiene razón. Estás muy busi. Tenemos razón, porque me siento parte del campo en quejarnos. Si vos pusiste... Ya, te digo, al campo lo defendió más Chiesa que vos esta noche. Si vos pusiste... Esto, qué difícil que es hablar. No, que Gaucho, entregate al campo. Está Chiesa bancando al campo. 100.000 millones de dólares solo por retenciones. Y hoy el campo pone solo por retención, olvídate del resto de los impuestos. 8.000 millones de dólares que te vengan a tratar de parásito. Cuando es el sector que más pone, no digas pavada, ¿cuánto gana? Porque yo te invito a dar una vuelta por mi pueblo. Listo.